Bien, muy buenos días. Voy a enviar acá la- un enlace por el chat para que registren su asistencia. Muy bien, buenos días. Ahí en el chat he enviado un enlace para que registren su asistencia. Para paso a compartir la PPT. Entonces no olviden de registrar su asistencia, ¿de acuerdo? Ay, Profesor, disculpe, me parece que el enlace es inválido. ¿inválido? A ver, voy a volver de nuevo. Pero yo acabo de hacer, ingresar el enlace, sí, se ingresa. A ver, de nuevo. Ya. Ah, perdón, pero a mí me sale que es inválido. No, no me carga nada. Solo sale que es inválido. Sí, a ver, de nuevo voy a enviar. Ahí, bueno, si no se Mm. puede, ya, Sí, está bien, gracias. ya listo. Muy bien, voy a compartir la PPT. Entonces, hoy día de reforzamiento, tema de óptica, un tema importante para el examen del día domingo.
Va a venir ejercicios para desarrollar sobre este tema. Muy bien. Entonces, hoy día revisamos reflexión, refracción de la luz, lentes, ojo humano. Un repaso rápido, ¿no? ¿A qué llamamos tipos de reflexión de la luz? Hay reflexión especular y reflexión difusa. Pueden venir preguntas de teoría. Eh, la reflexión especular se da en superficie lisa y pulida. Entonces ahí, por ejemplo, el, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿no? Por ejemplo, si acá ingresa con 30 grados, el ángulo reflejado también es de 30 grados. Por eso que en la reflexión especular, está la fórmula, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿no? Siempre hay que trazar, cuando analizamos ángulos eh, sobre una superficie, siempre se traza primeramente una normal, ¿no? Una normal. Por ejemplo, si vamos acá a una nueva diapositiva acá, por ejemplo, usted tiene una superficie ahí, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es trazar una normal, una recta normal. Una vez que traza una recta normal, ahí puede trazar su ángulo de incidencia, un ángulo de incidencia. Por ejemplo, este rayo de luz incide sobre la superficie con un ángulo de 37 grados, ¿no? Ángulo de incidencia. Por acá para aceptar. El ángulo de incidencia es 37 grados. Y les piden el ángulo reflejado. El ángulo reflejado también va a ser 37 grados, ¿no? De aquí hay una sola fórmula. El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, pero esto de acá se cumple en una reflexión especular, ¿no? Donde la superficie es lisa y polida. En cambio, en una reflexión difusa, ahí la superficie es rugosa, irregular. Ya ahí no se cumple esto, que el ángulo de incidente es igual al ángulo reflejado, no se cumple, ¿no? No se cumple en todos los puntos. Que la superficie no es lisa, no es lisa la superficie. Entonces puede ser ahí una pregunta teórica, ¿no? ¿Qué reflexión especular? ¿Qué reflexión difusa? En la reflexión especular se cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Se cumple, ¿no? En cambio, en la reflexión difusa, esto no se cumple en todos los puntos. Superficies rugosas, irregulares, tenemos la piel, tejidos biológicos, superficies óseas, ¿no? En cambio, superficies especulares, lisas, polidas, espejos, dendroscopios, instrumentos quirúrgicos pulidos, ¿no? Lentes, todo ello. Por acá están ingresando más estudiantes. Listo. Entonces, la reflexión especular, en la reflexión especular se cumple esto, ¿de acuerdo? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Ya no olvidar ello. Ahora veamos otro fenómeno que es la refracción de la luz. La refracción de la luz. Usted ahí observa que incide el rayo de luz en un medio que es aire, luego pasa a otro medio, por ejemplo, acá un vidrio o una, ¿no? Vidrio y pasa a otro medio, entonces la luz se refracta. Es decir, cambia de dirección, ya no sigue el mismo camino, ¿no? Acá, no sigue. Ahora acá también se observa, apenas se observa una línea de reflexión ahí, una línea de reflexión. O sea, la luz
Acá se presentan los dos fenómenos, ¿no? La reflexión de la luz. Si acá ingresa con un ángulo de 70 grados, el ángulo reflejado también va a ser 70 grados. Pero cuando pasa la luz a otra fase, se refracta. Entonces ahí el ángulo, este ángulo de acá, se va a llamar ángulo refractado. Ángulo refractado. Ángulo refractado. Entonces ahí tenemos que, para hallar este ángulo refractado, tenemos que usar la ecuación de Snell. ¿De acuerdo? La ecuación de Snell. Ahora los medios aire-vidrio se caracterizan con el índice de refracción. Es decir, N se llama índice de refracción. De refracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá diré para el aire una inserción N1, para el vidrio una inserción N2. N2. Entonces, ahí les presento la ecuación de Snell. Miren, esta ecuación, en lo presente ahí, puede venir una pregunta en el examen, ¿no? Donde este N1 es el índice de refracción, θ1 es el ángulo de incidencia, ¿no? El rayo de luz incide, por ejemplo, acá aire, y N2 es el índice de refracción del otro medio, que puede ser acá agua, el N2. Y seno de θ2 es el ángulo refractado, este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá, ángulo refractado. Entonces, simplemente hay que reemplazar los datos nada más, identificar, recordar los nombres, ¿no? Este N1 se llama índice de refracción, ¿de acuerdo? θ1 ángulo de incidencia, θ2 ángulo refractado. Acá, por ejemplo, acá está ingresando el rayo incidente, vamos acá hacia agua y acá aire. Miren, incide el rayo incidente, acá está la normal, y se refracta. Pero ahí el ángulo refractado es 90 grados, ¿no? 90 grados. O acá también incide con un ángulo cualquiera y acá está el ángulo refractado. ¿De acuerdo? Ángulo refractado. Entonces ahí también aplicamos la ecuación de Snell también para resolver estos problemas, ¿no? N1, seno de θ1 es igual a N2, seno de θ2. ¿De acuerdo? Es decir, miren, cuando el rayo pasa de aire, de aire al agua, el rayo refractado, este rayo refractado se acerca a la normal, se acerca a la normal. Cuando pasamos de aire a agua, pero cuando pasamos de agua a aire, el rayo refractado se aleja de la normal, se aleja, ¿de acuerdo? Se aleja. ¿Ya? También tenerlo presente en el examen. Cuando pasa de agua a aire, el rayo se aleja. Pero cuando pasamos de aire a agua, el rayo se acerca a la normal. Entonces, por acá puede venir un ejercicio, ¿no? Durante un examen oftalmológico, un rayo de luz proveniente del aire incide sobre la córnea del ojo un ángulo de incidencia de 45 grados. Miren, ahí está el ángulo de incidencia de 45 grados. Entonces, ángulo de incidencia 45 grados. Respecto a la normal, ¿no? Respecto a la normal. Considere que el, considere que el índice de refracción del aire es 1. O sea, el índice de refracción del aire es 1. Y el de la córnea es N2, es 1,38, ¿no? De la córnea es 1,38. Determine el ángulo de refracción. Mire, determine el ángulo de refracción. O sea, me pide el θ2, ¿no? ¿Qué forma el rayo dentro de la córnea? ¿El rayo refractado se alejará de la normal? Nos preguntan también. ¿El rayo refractado se aleja de la normal? ¿No? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Le piden el ángulo refractado. Entonces, ley de Snell, ¿no? N1 por seno de θ1 es igual a N2 por seno de θ2.
Pero quiero ingresar acá. Ya está. Entonces ahí reemplazamos nada más. N1 vale 1, seno del ángulo de incidencia 45 grados, es igual N2 1,38 y seno de teta 2 no lo sabemos, ¿no? Es lo que queremos averiguar. El teta 2 queremos averiguar, el ángulo refractado. Entonces, acá 1 por seno de 45 es seno de 45 grados y este 1,38 pasa a dividir y te queda seno de teta 2. Seno de teta 2. Ahora, acá usted, como tiene su calculadora, ahí en su calculadora escribe seno de 35 entre 1,38, ¿no? Seno de 45, cierra paréntesis, entre 1,38. Entonces te da 0,51 igual a seno de teta 2. Y ahí despeja teta 2. Al otro lado pasa como seno inverso de 0,51. Toda calculadora científica tiene el seno inverso, ¿de acuerdo? Tiene el seno inverso toda calculadora científica. Y ustedes observan los exámenes, llevan calculadora científica. Entonces, ahí en su calculadora escriben seno inverso de 0,51. Y me sale 30,7 grados. 30,7 grados. Entonces, eso viene a ser el ángulo refractado. ¿De acuerdo? El ángulo refractado. Ahora, ¿qué es? La pregunta dice acá, ¿el rayo refractado se aleja de la normal? Analicemos acá. El N1 dice que vale 1 y pasa a un medio donde es 1,38, ¿no? Es decir, ahí está la normal, viene por acá el ángulo incidente. Ahora, cuando el rayo de luz pasa de un índice de refracción menor a un índice de refracción mayor, el rayo se acerca a la normal, el rayo refractado. O sea, tiende a acercarse a la normal. ¿De acuerdo? Esta es la normal. Entonces, el rayo refractado se aleja de la normal, no, más bien se acerca. La pregunta no dice, ¿el rayo refractado se aleja de la normal? No, no se aleja, se acerca. Es decir, cuando pasamos de un medio menor a un mayor, estamos pasando de un medio 1 a un medio 1,38, ¿no? Cuando pasamos, ahí el rayo refractado se acerca a la normal. ¿Cuándo se aleja de la normal? Cuando pasamos de un medio mayor a un menor, como por ejemplo acá el agua, ¿no? En el agua. Acá el rayo refractado se aleja, porque el índice de refracción del agua es 1,4 y del aire es 1, miren. Entonces pasamos de un mayor índice de refracción hacia un menor índice de refracción, ¿no? Entonces ahí el rayo de luz refractado se aleja de la normal, ¿ya? Tenga presente ello, puede ser una pregunta teórica. Muy bien. Entonces, eso es sobre la refracción y la reflexión de la luz. Lentes. eh, Lentes, hay dos tipos de lentes, lentes convergentes o también biconvexa y lentes divergentes, ¿no? Lentes divergentes. En los lentes convergentes, la distancia focal es mayor que cero, es positivo. Ustedes recordarán en el laboratorio, ¿no? Observábamos lentes con distancia focal con signo positivo. Una lente teníamos ahí de más 400 milímetros, ¿no? La distancia focal. Y lentes convergentes, su distancia focal es negativo. Ahí teníamos un lente cuya distancia focal era de menos 1.000 milímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se forman las imágenes en un lente? Bueno, se forman las imágenes trazando dos rayos principales. Por ejemplo, acá un rayo ingresa paralelo al eje, se refracta, refracción que acabamos de ver anteriormente por el foco, y otro rayo eh, puede ser que pasa por el centro, sigue su camino, y donde se intersecta, ahí forma la imagen, ¿no? Forma una imagen invertida y real, por ejemplo, que decimos ahí, invertida y real. En cambio, los lentes convergentes
forman unas divergentes, perdón, forman imágenes de menor tamaño y derechas. Todas las imágenes, voy a poner acá, todas las imágenes invertidas son reales, reales. Y las imágenes derechas se les conoce como virtuales, virtuales. Por acá, no me quiere ingresar, voy a aceptarlo. Listo, listo. Entonces, miren, en una lente, ¿qué más podemos encontrar? Acá tenemos su centro, tiene sus focos. La distancia del foco al centro se llama distancia focal. La distancia del objeto al centro se llama distancia objeto lente. Y la distancia de la imagen al lente, la distancia imagen lente, ¿no? Estas magnitudes se relacionan con la ecuación de Gauss o de Descartes. Uno sobre la distancia focal es igual a uno sobre la distancia imagen-espejo, uno sobre distancia objeto-espejo, ¿no? Acá está la leyenda que significa cada término. Y tener en cuenta, para lentes convergentes la distancia focal es mayor que cero, para lentes divergentes la distancia focal es menor que cero. Ahora, para imágenes reales, o sea, imágenes invertidas, ¿ya? Para imágenes invertidas, la distancia imagen es mayor que cero. Y para imágenes virtuales derechas, la distancia imagen lente es menor que cero. Ahora la distancia objeto-lente siempre es positivo. Siempre es positivo. Vamos con un ejercicio para que se entienda. Acá una vez más, miren, formamos una imagen, ¿no? Un rayo principal paralelo al eje. Este es el eje, es el eje del lente. Un rayo paralelo al eje se, se refracta, pero pasando por un foco. Y otro rayo que pasa por el centro, no se desvía, sigue su camino, y donde se cruzan, ahí se forma la imagen, ¿no? La imagen. Entonces es una imagen invertida. Ah, si es invertida es una imagen real, real, ¿de acuerdo? Imagen real. Si tiene una imagen derecha, imagen virtual. Por ejemplo, acá nos dice, la distancia focal efectiva de un ojo humano es la distancia focal, o sea, el F, ¿no? Es de 1,7 centímetros la distancia focal. Se coloca un objeto a 25 centímetros del ojo, o sea, es la distancia objeto-ojo. Entonces, la distancia objeto-ojo, 25 centímetros. Punto cercano. ¿A qué distancia de cristalino se forma la imagen? Se me pide la distancia de la imagen enfocada sobre la retina. Ahí está, ¿no? Entonces, acá tenemos que usar la ecuación de Descartes. La ecuación de Gauss es 1 sobre F igual 1 sobre I es 1 sobre O. Y hay que reemplazar datos nada más, ¿de acuerdo? Hay que reemplazar datos. Entonces, acá hay que tener en cuenta a qué distancia se forma la imagen enfocada sobre la retina. Las personas, o sea, nosotros observamos las imágenes derechas. Si observamos las imágenes derechas usando lentes, eso quiere decir que, que el lente puede ser, cuando es derecho, es un espejo divergente. Ahí la distancia focal va a ser negativo, ¿de acuerdo? Ahora, si las imágenes son invertidas, usamos lentes convergentes, ahí, por ejemplo, la distancia focal va a ser positivo, ¿de acuerdo? Eso tener en cuenta en ello. Pero acá no dice nada, simplemente reemplazamos datos nuevamente. La distancia focal, 1,7, la distancia imagen me piden hallar, y el objeto 25 centímetros, ¿no? Listo. Ahora acá nos piden simplemente hay que despejar. Bueno, como ustedes usan calculadora, no se hagan problemas con las matemáticas acá, porque eh, quizás el problema con ustedes en medicinas eh, tienen miedo a las matemáticas, pero ahí, por ejemplo, podemos resolver de esta manera.
como tenemos calculadora, calculemos esta división, ¿no? En la calculadora escribimos 1 entre 1,7, nos da 0,59, ¿de acuerdo? Y ahí uno, a ver, ahí hay que dividir también 1 entre 25, 1 entre 25, 0,04, ¿no? Hay que dividir nada más. Y ahora ahí pasamos a restar, ¿de acuerdo? Pasamos a restar, entonces 0,59 menos 0,054 es igual a 1/i, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo me estoy haciendo la idea que soy estudiante, para asegurar, cojo mi calculadora, 0,59 menos 0,04 me da 0,55 igual a 1/i. Y luego cambio de posición, ¿no? Cambio de posición nada más. Pero vamos a ver. 0,55 es igual a 1/i. Ya cambio de posición. 1 entre 0,55. Y ahí obtendría la distancia imagen ojo, ¿no? 1 entre 0,55. Le da 1,82. 1,82 centímetros. Entonces, la imagen se forma del cristalino a una distancia de 1,82. Y recordar que en el cristalino la imagen se forma invertida. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto ahí en el laboratorio que las imágenes se forman invertidas. Y si las imágenes son invertidas, son reales. Y la distancia, imagen espejo, cuando las son reales, tiene que salir positivo. Positivo. Entonces, de esta forma se usa la ecuación de Descartes, ¿ya? No hay que complicarse con las matemáticas. Como ustedes tienen calculadora, dividan esta división, ahí está, realizan esta división, pasan a restar, está sumando, pasa a restar, ¿no? Una vez que ya encontraron 0,55, ahí pasa, cambio de posición. Esto pasa a multiplicar arriba y esto pasa a dividir. Y listo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora distancia focal, potencia del lente. Bueno, la distancia focal es la distancia del lente hacia el foco, ¿no? Es el famoso F. Los lentes convergentes tienen distancia focal positivo y los lentes divergentes tienen distancia focal negativa. Miren, esto de acá también puede ser pregunta teórica. Lentes convergentes, distancia focal positiva. Lentes divergentes, porque dispersan la luz, distancia focal negativo. Y la potencia es 1 sobre la distancia focal. Entonces, pero esta distancia focal tiene que estar en metros. Si por ahí encuentran una distancia focal, por ejemplo, de 400 milímetros, hay que pasarla a metros. Sería 0,4 metros. Si por ahí encuentran una distancia focal, en el examen viene tal vez 2,6 centímetros, usted tiene que pasarlo a metros, ¿no? Ahí en centímetros la coma correría dos espacios a la izquierda, sería 0,026 metros. Y estos datos reemplazan la fórmula. No me vaya a reemplazar en centímetros o en milímetros, ¿ya? Puede venir ahí a hallar la potencia, ¿no? La potencia de un lente. Y la fórmula está sencilla. 1 sobre la distancia focal. Por acá, listo. Entonces, ahí por ejemplo tenemos un ejercicio. La córnea y el cristalino tienen una distancia focal de 2,3 y 6,4 centímetros. La distancia focal de la córnea es 2,3 centímetros y del cristalino dice que es de 6,4 centímetros, respectivamente. Encuentra la distancia focal neta
y la potencia óptica del ojo. Entonces, para hallar la potencia óptica del ojo, simplemente encontremos la potencia de cada lente, es decir, la córnea, el cristalino, y luego lo sumamos, ¿de acuerdo? Entonces acá potencia uno va a ser 1/f, pero recordar que tiene que estar en centímetros. No voy a reemplazar 2,3 centímetros, es decir, ese 2,3 centímetros pasarlo a metros, sería 0, la coma corre dos espacios a la izquierda, 0,23, ¿no? Entonces sería ahí 0,023. Esa sería la potencia uno. Y la potencia 2 también uno sobre la distancia focal, uno entre, pero ese 6,4 tengo que pasarlo a metros. Sería 0,064 metros, ¿no? Cuando está en centímetros, la coma corre dos espacios a la izquierda. Si está en milímetros, la coma corre tres espacios a la izquierda. Entonces 0,064, ¿no? Y ahí igual, coge su calculadora, ¿no? Uno entre 0,023 sería 43,5, 43,5, y acá la otra potencia, uno entre 0,064 sería 15,62. ¿Y en qué unidad se mide la potencia? En dioptrías, de dioptrías. Entonces la potencia total del ojo es la suma, potencia uno más potencia 2. Si sumamos, entonces ahí ustedes suman, ¿no? 43,5 más 15,62. 59,12 dioptrías sería la potencia neta, ¿de acuerdo? Ahora, pero me pide la distancia focal neta también. Ahora sí, ya, como tiene la potencia total, entonces vas a decir, la potencia total es uno sobre la distancia focal neta, ¿no? Y ahí hay que reemplazar datos nada más. Entonces ahí sería 59,12 igual a uno sobre la distancia focal neta. Y ahí reemplazamos, cambiamos de lugares, ¿no? Distancia focal neta pasa hacia arriba, el numerador, y esto pasa a dividir, ¿no? Uno entre 59,62, ¿no? 59,12, perdón. 59,12. Listo. Y ahí sería uno entre 59,12, hay que dividir uno entre 59,12. Sale 0,0169, pero ¿qué unidades? Metros, metros. Ahora, si quiero en centímetros, pues va a ser 1,69 centímetros, ¿no? 1,69 centímetros. ¿Listo? Entonces, ya con este problema podemos nosotros ya dominar la potencia, uno sobre la distancia focal. Si quiero, me piden allá la potencia total, encuentro la potencia me dan por un sistema conformado por dos lentes, acá me están dando córnea y cristalino, hay la potencia individualmente y luego lo sumamos. Y encuentro la potencia total, ¿no? Y ya con la potencia total encuentro la distancia focal neta. Acá, último ejercicio, a ver, veamos, un paciente de 22 años, servicio de oftalmología, dice, porque presenta hacia cerca dificultad para observar objetos lejanos. ¿Quién tiene la dificultad para observar objetos lejanos? Es la miopía, ¿no? Tras el examen visual, el optometrista determina que su punto remoto se encuentra a 80 centímetros del ojo. Es decir, punto remoto se refiere que a esa distancia la persona observa los objetos nítido.
esa distancia. El, el ojo normal, o sea, ve de lejos mayor a 80 centímetros, o sea, una distancia infinito lo llaman, ¿no? Por ejemplo, comparar 80 centímetros con 5 metros, entonces esta distancia es demasiado grande, con 80 centímetros, ¿no? Eso lo llaman distancia infinita. Para corregir este defecto visual se prescribe un lente divergente, miren, un lente divergente. El lente divergente, su distancia focal es negativa, de modo que un objeto situado en el infinito forma una imagen virtual. Acá dice que el objeto situado en el infinito, o sea, la distancia objeto-lente es infinito, forma una imagen virtual en un punto remoto del paciente. Nos pide determinar la distancia focal del lente corrector, o sea, la distancia focal del lente corrector. La imagen, la imagen se forma a una distancia de 80 centímetros, ¿no? Es decir, cuando una persona ve bien un objeto, eh, una persona con miopía, en este caso nos dice que es 80 centímetros, ¿no? Eso se llama el punto remoto, lo llaman, ¿no? El punto remoto. Entonces, entonces ahí la distancia imagen lente va a ser 80 centímetros, pero es un lente divergente, entonces su distancia es la distancia imagen lente va a ser negativo. Negativo. Recordar que los lentes divergentes originan imágenes derechas y por lo tanto la distancia imagen lente es negativo. ¿Ya? Tener presente ello. Entonces acá usamos la ecuación de Descartes, 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre la distancia objeto lente, ¿no? Acá menos 80 más 1 sobre infinito. Ahora, en matemáticas, 1 entre infinito, es decir, 1 entre un número bien grande es cero, ¿de acuerdo? Acá te queda 1 sobre f, 1 menos 80 más cero, ¿ya? 1 entre infinito es cero. Entonces, acá me queda simplemente 1 sobre f es igual a 1 menos 80. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que la distancia focal vale menos 80 centímetros. Y tiene sentido. La distancia focal de un lente divergente es negativo, ¿de acuerdo? Es negativo. Ahora, como me pide también eh, el B, la potencia óptica del lente. Ah, la potencia, bueno, la potencia es 1 sobre la distancia focal, ¿no? Negativo, no se olvide poner el negativo, ¿ah? La distancia focal es menos 80 centímetros, pero tiene que estar en metros. O sea, sería 0,8, ¿no? En metros, ¿de acuerdo? Entonces ahí uno divide uno entre 0, 0,8, 1,25. 1,25 dioptrías de dioptrías, no se olviden las unidades. Potencia, dioptrías, ¿de acuerdo? Dioptrías. Ujú. Listo. Y ya para terminar, mecanismo de la visión, ustedes saben que en la retina las imágenes forman invertidas, ¿no? Invertidas. Ya en laboratorio hemos visto defectos del ojo, astigmatismo, miopía, hipermetropía, y con qué tipo de lente se corrige. Entonces, esas cositas en lo presente. Por ejemplo, ahí tenemos la miopía, se corrige con un lente divergente. Miren, ahí está, un lente divergente. Son preguntas claves que van en el examen. También la hipermetropía, un lente convergente, ¿no? Convergente, ¿de acuerdo? Acá ¿cuál es la función del lente divergente? Dispersar los rayos y luego para que converjan en la retina, ¿no? O sea, los rayos que pasan el lente lo dispersan, para que luego converjan en el cristalino y la imagen se forma en la retina. Ahora, hipermetropía, un lente convergente, ¿qué hace?
que los rayos convergen, acá ya no se dispersan, sino convergen en el cristalino, perdón, y se enfoque en la retina, ¿no? Entonces, en la hipermetropía con lente convergente y en la miopía un lente divergente. Entonces, por ejemplo, acá en la miopía, ¿dónde se forma se foco, la imagen delante de la retina? Tipo de corrector, lente divergente, la hipermetropía detrás de la retina y se corrige con lente convergente, astigmatismo en diferentes planos, varios focos, el lente cilíndrico o teórico se corrige, ¿no? Con lente tórico, lentes cilíndricos o tóricos. Entonces, puede venir en el examen estos esquemas donde usted tiene que escribir acá, ¿de acuerdo? O sea, no, esto de acá no viene, por ejemplo, acá miopía, esta imagen representa un miopía porque se forma o converge o se enfoca la imagen delante de la retina, ¿no? Ahí. Detrás de la retina, hipermetropía, y en diferentes planos, estigmatismo. Entonces, lo que estoy acá sombreando de amarillo puede no venir el examen, pero que usted complete. Si usted va al examen sin estos saberes previos, va a sacar muy bajo puntaje, ¿de acuerdo? Muy bajo puntaje. Tiene que, tiene que ir con todos los saberes previos. Bueno, terminamos con esta imagen, vistas sanas, observa la imagen clara, miopía, ¿no? De lejos nos observamos bien, hipermetropía, de cerca si se observa bien, ¿de acuerdo? El astigmatismo, se ve distorsionada la imagen, glaucoma, ya un poco no se ve todo completo, ¿no? Oscuro los alrededores y catarata opaco. Muy bien, jóvenes, tiempo nos ganó. Les deseo suerte en el examen. Ahí por el chat voy a volver a enviar el enlace de asistencia para que se registren y les deseo suerte en el examen, ¿de acuerdo? Ahí está el enlace. Muy bien, les veo el día domingo en el examen. Listo. Gracias, gracias por sus likes. Muy bien, hasta luego. Profesor, buenos días. Disculpe, Dime, ya, disculpe, respecto al link, yo no lo puedo abrir. ¿no se puede abrir el link de asistencia? No, 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 profesor, me dice que es inválido. Ah, ya, ya. Entonces no No hay, se no puede, hay, no hay entonces. problema. Ajá, Ah, ya, listo, listo, profesor. listo. Gracias.